Nos vamos al encuentro, Roberto, de Miguel Braun. Miguel es director de la Fundación Pensar. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Clara? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, al contrario. Bueno, Miguel, el otro día estaba charlando con unos economistas amigos, ¿no?, que me decían que es probable, ¿no?, que el segundo semestre de este año pueda mejorar un poco los números de la economía, pero lo que hoy tenemos es realmente complicado, porque por un lado tenés una economía desacelerada, por el otro lado tenés una inflación alta, y ahora se suma, porque van surgiendo los distintos déficits provinciales. Entonces tenemos un cóctel medio complicado, y yo no sé si hay una conciencia o voluntad de asumir esta realidad. Yo no sé cómo lo ves vos. Yo creo que más allá de los números, de la predicción que pueden hacer los analistas coyunturales, lo que estamos viendo es un problema más de fondo con la competitividad de la economía, con las perspectivas a mediano plazo, con lo que pasa en el mercado energético y con la inflación, que son cuestiones que en la Argentina ya hemos vivido en los 70, en los 80, y nos dieron 2 décadas de estancamiento económico. Entonces yo creo que la dirigencia debería estar preguntándose cómo atacar esos temas de fondo. La Argentina, digamos, del 2007 para acá es el país de América Latina que más inflación en dólares tuvo, un 80%. Eso hace que nuestros productos sean menos competitivos. A la vez perdimos el autoabastecimiento energético y hoy somos importadores netos de hidrocarburos, con el impacto que eso tiene en la balanza de pagos y además en la cuestión del medio ambiente, porque importamos combustibles muy poco amigables para el medio ambiente. Y por último, como le decía, la cuestión de la confianza y las expectativas. Digamos, hoy en día, ¿quién va a invertir en la Argentina salvo en cuestiones de enorme rentabilidad y de corto plazo? Si ya de entrada, digamos, traer dólares a valor oficial implica que estás perdiendo un 30%. Entonces creo que esas son las cuestiones que tenemos que estar planteándonos. Miguel, hay como una especie de trampa, ¿no?, alrededor del dólar, creada un poco por el propio gobierno, porque los datos económicos no daban para ese pánico, ¿no? Porque ¿cómo salís de esto? Es medio difícil salir de esto. Bueno, ahí, digamos, yo creo que sí daba para un pánico, en el sentido de que en el 2011 salieron del sistema 20.000 millones de dólares, que comparado con, por ejemplo, del 2003 a 2006, salían 1.500 millones por año. O sea, la situación ya era insostenible, básicamente por estas cuestiones que yo te mencionaba, un problema de competitividad y un problema de confianza. Ahora, el gobierno tomó una reacción que empeora la situación, porque es una señal de desesperación, es un camino de ida que le pasó a Venezuela. Digamos, no se sale bien nunca de este tipo de controles. Entonces, lo que tendría que haber hecho el gobierno es, al contrario, unificar el mercado de cambio, bajar la inflación y dar una señal de confianza hacia el futuro. Pero este gobierno, como bien dice Kicillof, no cree en lo que creen, por ejemplo, los socialistas en Chile, Lula en Brasil, que viene del sector sindical. O sea, pareciera que los únicos en el mundo que tenemos que tener algo distinto somos los argentinos. Es un razonamiento muy extraño que yo creo que es producto de no conocer el mundo y no, digamos, no querer enfrentar los problemas que estamos teniendo. ¿Y cómo se puede hacer para que esa confianza vuelva, regrese o se intensifique, llegado el caso, no? Bueno, acá es muy sencillo, digamos. Por un lado hay que bajar la inflación, y eso es algo que en el mundo ya se sabe hacer. No hay ningún país en el mundo, salvo Argentina, Venezuela y un par que no podríamos ni ubicar en el mapa, que tienen inflación. La inflación se resuelve con un Banco Central independiente, con un equipo técnico serio que implemente alguna variante de lo que se conoce como metas de inflación. Eso está probado en el mundo, no hay ningún inconveniente en hacerlo. En segundo lugar, hay que rearmar el mercado energético, porque si no va a ser muy rápidamente un freno a nuestro crecimiento. Y eso también se hace entendiendo que un empresario va a invertir si ve la perspectiva de cierta estabilidad y cierta posibilidad de ganar plata. Obviamente de manera razonable, ¿no? Pero no podemos pretender que un empresario argentino o extranjero o lo que sea invierta si no tiene la perspectiva de un retorno razonable a su inversión. Y esa es la tercera cosa que nos tenemos que fijar, digamos, en la economía en general. La única manera de crecer de manera sistemática a largo plazo, aumentando la productividad, es
si hay un sector privado competitivo que puede generar riqueza, generar empleo, generar oportunidades, aprovechar la tecnología que cada vez más existe en el mundo, y eso se hace no con un funcionario que aprieta a los empresarios, que traba arbitrariamente las importaciones, que traba los precios cuando se le antoja en un sector y lo termina destruyendo, sino teniendo reglas de juego que sean iguales para todos, que sea claro y transparente, digamos, qué tipo de intervención estatal va a haber, y donde busquemos incentivar la inversión y no ahuyentarla. Esto de vuelta, y no son medidas que por un capricho el gobierno escucha Kicillof y dice, esas son medidas, qué sé yo, dicen neoliberales, noventistas, reaccionarias, usan unas palabras rarísimas, pero que de vuelta son las medidas que han tomado gobiernos muy razonables en Chile, México, Brasil, Uruguay, digamos, es lo que hoy se hace en el mundo y es lo que funciona, entonces no veo por qué no lo podemos hacer acá. Claro, además, Miguel, algunos, el sistema económico, digamos, del comienzo del kirchnerismo, con un dólar muy competitivo, con superávit fiscal, no lo había implementado el gobierno de Kirchner en los primeros 3 años, así que tampoco se puede decir que cuando vos apelas que hay que tener las cuentas en orden, tener previsibilidad y todo lo demás, un dólar competitivo no es de los 90, es de la primera etapa del gobierno de Kirchner. Por supuesto, pareciera, digamos, uno ahora que dice que las únicas opciones son lo que hacemos ahora o el 2001, esto refleja por un lado una carencia imaginativa fenomenal, pero además, como vos bien decís, cara, una traición a la idea inicial que tuvo el kirchnerismo, que fue de mantener la competitividad, los superávits gemelos, etcétera, digamos, pareciera que se contradicen a sí mismos, pero eso de todas maneras es un detalle. Lo importante es que las medidas que está llevando adelante el gobierno hoy están profundizando los problemas económicos y no resolviéndolos. Cualquier argentino que tenga un poco de memoria se acuerda que cuando uno empieza a meter trabas a la compra de dólares, trabas a las importaciones, etcétera, etcétera, la economía no camina, digamos, entramos en un estancamiento, digamos, en una falta de competitividad fenomenal. Entonces creo que eso es lo que hay que atacar. Miguel Brown, muchas gracias por atendernos, Gracias por el llamado, Clara, a las órdenes cuando guste. Gracias.